Hola, un saludo para todos nuestros seguidores, todas nuestras seguidoras. Bueno, les damos la más cordial bienvenida y siempre enviándoles un fraterno saludo, unos agradecimientos, porque siempre eh, nos acompañan por sus inquietudes, sus sugerencias que nos ayudan a seguir creciendo y mejorando. Y bueno, hoy el programa está, pues, como todos, con una invitada muy importante, ¿cierto? Se trata de Sonia Pineda. Sonia Pineda es licenciada en arte dramático, ella es de la ciudad de Bogotá. Desde el 13 al 16 de febrero ha, sí, ha participado del 13 al 16 de febrero. Participó como dramaturga, ¿cierto? Y actriz en el Festival de Arte de Verano de Villavicencio. En el 15 de febrero, desde el 15 de febrero del 2022 hasta el 15 de noviembre, trabajó como artista comunitario en la estrategia de encuentros grupales del programa Nidos y Artes. Desde el 4 de marzo del 2021 hasta el 30 de noviembre ha trabajado como artista o trabajó como artista comunitario eh, desde, no, desde el 24 de agosto, perdón, del 2020 hasta el 10 de diciembre trabajó como artista comunitaria en la estrategia de fortalecimiento a agentes culturales y educativos, programas Nidos y Artes. También desde el 27 de febrero del 2020 hasta el 24, ella se desempeñó como artista comunitario en la estrategia de creación de contenidos artísticos del programa Nidos y Artes. Se desempeña como tallerista de teatro con la empresa El Experimento del 1 de septiembre del 2019 hasta el 15 de noviembre del 2019. Desde el 2012, Sonia, eh, hasta el, hasta el 2019, ha prestado servicios a la Universidad de los Andes como apoyo en la cátedra del Departamento de Psicología. También se ha desempeñado como asesora del colectivo Casa Minero en el área de las artes escénicas desde el 15 de febrero del 2015, ¿sí? Hasta el 2020, ella, bueno, hasta el 2020, y desde esta fecha, desde el 15 de febrero del 2014 hasta el 1 de abril, laboró como actriz en la empresa Nuestra Señora del Rosario. Eso fue hasta el 2018 y amigos en CSA. Así que bueno, bienvenida Sonia. Para nosotros, pues, como siempre, es un gusto poder contar con artistas, con escritores, con unas personalidades tan importantes en el medio de la cultura como tú. Bienvenida. El micrófono. Ah, ya pues, estaba Sí. ya lanzada. Buenos días a todos, buenos días a los seguidores, a las seguidoras de este programa. Buenos días, profe Rubén, gracias por la invitación. Me siento muy agradecida por este espacio. Y bueno, también aprovecho para felicitarlo por tener abiertas estas plataformas para hablar de cultura y de arte. Gracias, profe. Bueno, Sonia, pues empieza por comentarnos un poco sobre ti, ¿no? Sonia, de dónde es, dónde nació, dónde creció, ¿sí? La familia, qué era lo que más te gustaba de pequeña, si siempre te había gustado actuar, ¿no? ¿Cómo fue ese primer inicio, digamos, para decidirte por el teatro en la infancia, los libros? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo nací en Bogotá, pero mi familia se vino para eso es, como Medina, Cundinamarca, entre el llano, el Meta y el Casanare, hay un piedemonte llanero y ellos se asentaron ahí, se establecieron ahí con su familia, como un poco huyendo de la violencia que por esa época como que siempre ha sido como parte de nuestra historia colombiana y se asentaron en esa parte del llano que pues culturalmente se vive como una zona llanera, pero es de la región del departamento de Cundinamarca. Pues mi infancia fue muy ligada al campo y a la ciudad, teníamos mucha cercanía al campo, entonces tenía
Los primeros años los viví con mi abuela en ese campo, en ese espacio, esa finca que teníamos. Y pues era todo muy apacible, ¿no? Una vida de campo es muy tranquila para uno de niño, es muy mágica, por así decirlo. Y tenía además una abuela que, que me endulzaba y me contaba historias maravillosas y, digamos en las tardes de cuando se reunían como todos los trabajadores que llegaban ahí a la finca a trabajar, pues se contaban historias, eran historias de la tradición oral, como que esos fueran los primeros acercamientos. Mi abuela me contaba muchas historias, había un poema lírico, no sé, como de la edad del siglo de oro, supongo. Y me acuerdo que ella lo cantaba, cantaba muchísimas canciones, muchos poemas de Quevedo, eh, de Lope de Vega. Este era un romance, creo que era un romance, y ella siempre cantaba Gerineldo, Gerineldo, es el paje más hermoso. Y lo llevaba a uno como a evocar sus paisajes, entonces como que la imaginación con todas estas historias también estuvo como desde niña muy, pues fue como el pan de cada día. Y con la cultura de la tradición oral, pues se vivía como, los cuentos se vivían con una realidad tan fuerte que era como si tú realmente estuvieras viviendo un cuento. El Silbón, la Bola de Fuego, todas estas historias, y los campesinos se sentaban a tocar guitarra, a cantar y a contar esas historias, y pues esos fueron como mis primeros contactos con la literatura, con el arte, eh, en mis primeros años de mi infancia. Bien, y cuando entras al colegio, ¿sí? En el colegio, ¿qué tal con el teatro? Me imagino que siempre o te gustaba actuar en las obras que programaban allí en el colegio, si siempre estabas queriendo pues desempeñar un papel o si el amor nace después. Yo creo que el amor nace porque mi mamá era fanática de las telenovelas. O sea, Ah, ella veía muchísimas telenovelas. Yo le decía a mi mamá, yo seguramente iba a ser física o neurocientífica, pero con su afición por la telenovela, pues como que era, es bien. después de ver tantas telenovelas, como que yo llamaba la atención porque recreaba a los personajes que veía en televisión. Cuando eran muy graciosos, pues yo los hacía reír a todos. Entonces, como que el niño cuando se comunica con el adulto y ve que hay pues que hay una tensión, que hay una risa y que hay algo como que distrae y une, pues el niño se vuelve más. Yo era muy dada a la parodia, constantemente estaba imitando a todos en la casa. Entonces yo creo que ese fue como un primer acercamiento. Y en el colegio, pues como estuve tanto tiempo como en el campo, con el contacto con el campo, el teatro para mí fue una herramienta que me sirvió desde sexto de bachillerato para comunicarme mejor relacionarme mejor con mis compañeros, para tener como inicialmente fue por eso, porque era muy tímida. Entonces, al estar en el grupo de teatro, me sentía como parte importante del grupo de teatro, por lo menos del colegio. O sea, estábamos saliendo con el grupo de música y con el grupo de teatro, estaban en esas dos disciplinas. Entonces, fue como los primeros pasos. Y además que el teatro, yo estudié en un INEM, y el INEM tenía como áreas artísticas como decíamos allá. Entonces, si tú pierdes música, pues pierdes el año. Entonces, tienes que ponerte pilas con las artes. Las artes para mí fueron como los niños, como la herramienta para expresarse, porque no era muy tímida. Entonces, de alguna manera no, me sirvió para toda mi vida y me ha servido tanto que estudié teatro. Sí, ahora que te escucho, se me ocurre algo, ¿no? Se me viene a la cabeza recordar algo. Y tú que también estás ligada y ahora nos vas a hablar de esa parte de la educación. ¿Tú crees que en los colegios
eh, falta más incentivar o fomentar o que el teatro tenga como un papel más importante. Incluso, de hecho, no en todos los colegios está esa posibilidad de que los estudiantes miren teatro. De hecho, el teatro en otros colegios es una opción o viene alguien a enseñarles de afuera. No está contemplado en el pénsul. ¿Tú creerías que de alguna forma debería de considerarse esta como una asignatura para como las demás? Sí, 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 sí. De hecho, yo soy de las que pienso que debería enseñarse cualquier información a través del juego, a través del teatro, porque el teatro es eso, es juego, es acción, es estar en constante movimiento, porque pues venimos con chicos que están mucho tiempo en las pantallas, entonces cuando llegan a un escenario de clase, estar todo el tiempo sentado, pues yo, sí, para mí, que, pues, que soy una adulta, es muy agotador, no me imagino para un chico los niños nacen con mil movimientos y en la medida que va avanzando el tiempo, pues van reduciendo sus movimientos, pero en la juventud necesitan moverse mucho. Entonces yo creo que de las cosas de los recuerdos que más he tenido con mis asignaturas tenían que ver cuando se jugaba con cierta información y entraba como mucho más fácil para el cerebro, porque de alguna manera el teatro pues trabaja el lenguaje, la concentración, la memoria, la relación con el otro y, y es muy importante también hacer parte a los niños, a los jóvenes de la educación, no solamente como sentarlos, pienso yo, y así creo que también lo está manejando la neurociencia, que ellos también son maestros, también tienen muchas cosas por aportarnos y con el teatro es una buena herramienta, una disciplina para, para que ellos puedan desinhibirse un poco y mostrarnos todo eso que saben hacer, y todas esas informaciones y de temas e ideas que tienen. Entonces yo creo que sí, el teatro es muy importante para la educación, las artes en general. Así es. Además, se desarrollan muchas habilidades que los demás a veces como que descalificamos o que no consideramos, no tenemos en cuenta, pero el arte y la cultura, ¿no? Desarrollan otras habilidades que facilitan el aprendizaje a los estudiantes en otras asignaturas. Yo creo que el teatro debería de tener por lo menos, aunque sea una hora, no sé, en el pensum de todos los colegios, ser como una política, ¿no? De Estado que se implemente pues en los cánones eh, de educación. Pero bueno, sigamos eh, con el diálogo y es que me gustaría que tú nos dijeras desde tu experiencia, ¿sí? ¿Para qué está el teatro? ¿Sí? El teatro, ¿tú crees que si tiene una utilidad? ¿Cuál es, no? ¿Cuál es la funcionalidad del teatro y qué se busca? Pues bueno, inicialmente yo parto desde quién lo crea, ¿no? Desde el actor o el director o la persona que se le ocurre la idea, ¿no? ¿No? Que siempre el arte en general es unipersonal y en el teatro pues nos tenemos que encontrar varias personalidades para construir, para unirnos a construir. Y, y el teatro es importante porque de alguna manera nos permite no juzgar. Cuando yo construyo un personaje, también construyo como la tolerancia, construyo esa capacidad de ser empático también, que nos sirve mucho para la sociedad, para vivir en sociedad, construir la empatía. eh, las memorias son mucho más, se quedan por más tiempo. La memoria de la información se queda por muchísimo más tiempo. Entonces, el teatro para mí es importante porque, primero, para el actor, desde que está creando el personaje, tiene que eliminar de su cerebro como eh, el juzgamiento. No puede señalar, no puede juzgar al personaje que va a interpretar
porque si no, no lo puede interpretar. Entonces, empezar por ahí, que nos aporta para toda la sociedad y para los mismos, para cada ser humano como herramientas para ser más tolerantes, más empáticos, más amorosos, tener más en cuenta al otro y menos a nosotros ser tan egocéntricos. Nos une más hacia la sociedad y hacia la comunidad, escucha uno más, porque el teatro es de escucha, también el teatro es de escucha. Yo creo que también pienso que, o bueno, lo decía también, hay un neurólogo que se llama Boris Cyrulnik, porque es neurólogo, ahora no lo, se me pierde un poco como su profesión, pero él decía como que los artistas estamos más ligados como a la espiritualidad también, como que es una parte de nosotros que, o de la sociedad, o de nosotros como parte de la sociedad que estamos como esa parte espiritual, somos personas que de alguna manera aceptamos con mucha humildad que tenemos, que somos imperfectos, que tenemos defectos, que tenemos limitaciones y que mostramos en nuestro trabajo como esa posibilidad que tiene el hombre de ser mejor o de superar también las limitaciones y de superarse como ser humano y como sociedad también. Sí, bueno, ahora metiéndonos ya un poco, pues, a tu experiencia actoral, sí. Mm, ¿Cómo se crea un personaje? Es decir, ¿cómo tú lo trabajas para interpretarlo? ¿Sí? Si tienes de pronto, digamos, el método de son para preparar un personaje, ¿sí? ¿Cómo es? Si nos puedes contar esa experiencia. Y bueno, ahora la podré contar mejor que antes. Yo ahora siento que los actores somos científicos, científicos que elaboramos teorías acerca del comportamiento humano. Y una de ahora que me hacía un estudio de cómo funciona el cerebro, porque bueno, ahora ya tenemos esa posibilidad de que podemos observar el cerebro en movimiento sin necesidad de esperar a que la persona muera para saber cómo funciona. Entonces, el cerebro del actor inhibe como una parte, una zona del cerebro que tiene que ver con la identidad, la ínsula. Y esa parte se inhibe a partir de la corporalidad. Uno como actor, yo a veces buscaba mi personaje desde lo psicológico, pero me daba cuenta que eso psicológico se perdía muy rápido. Entonces, pues ya lo había explorado Stanislavski, obviamente, con las acciones físicas, y luego viene todo el aporte de Chekhov, que no era tan necesaria la memoria emotiva para construir un personaje, sino que de las acciones se construye un personaje. Y entonces me quedé como con los ejercicios de Chekhov, que para mí han sido como los que yo utilizo en mi creación de personaje. Entonces empiezo a trabajar el personaje desde el cuerpo, desde la corporalidad. Hago una estructura, escribo en un papel. Bueno, para hacer una obra de teatro le toca a uno analizar primero la obra, leerla. Siempre que me leo una obra por primera vez, la hago y voy sacando apuntes inmediatamente. La primera impresión de una obra para uno como actor es muy importante, entonces leerla como muy concentrado y ir sacando apuntes de las imágenes que te van llegando mientras vas leyendo el libro o la pieza teatral, cómo empieza uno a ver los personajes. Cuando ya te entregan personajes, uno empieza a estudiar eh, cómo era la época, si la obra es de la antigüedad o la obra es de la Edad Media o la obra es romántica o es un drama o qué género, a qué género lo vamos a ubicar. También si es de terror, si es misterio, si es un drama, si es una comedia. Entonces se analiza qué tipo de obra voy a montar y luego empiezo a sacar, eh, bueno, ya tengo de qué época es, qué música se escuchaba en esa época, qué pintores eran los que vivían por esa época, y me voy haciendo una idea general de cómo era la época en la que voy a meter ese personaje que voy a crear. Luego le creo al personaje, empiezo a hacerle una vida, empiezo a estudiar, porque en las obras de teatro pues viene información,
pero la otra parte de la información la tiene que crear el actor, de cómo es la postura del personaje, si vive con su madre, qué tipo de relación tendría, cómo se relaciona. Entonces empiezo como a hacer primero como una lista de movimientos o de acciones que puede tener ese personaje, los gestos, Caracterización, se podría. para poderlo caracterizar, hago como una lista de esas acciones, de la gestualidad. Y luego ya empiezo a trabajar la psicología. Entonces, como que el cuerpo cuando el cerebro asume una postura distinta, por ejemplo, también es un estudio científico que dice que cuando el cuerpo está derecho, o sea, una postura recta, el cerebro está concentrado, está dispuesto, el cuerpo está dispuesto para aprender, para recibir información. Cuando está echado, entonces el cuerpo como que le está diciendo el cerebro, el cuerpo le está diciendo al cerebro como, no, 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 ahorita tengo pereza, no voy a aprender nada. Entonces la postura es importante. Y en el teatro para cada personaje se trabaja la postura, cómo está parado este personaje. Entonces empiezo a trabajar postura. Primero abordo el personaje desde lo físico y finalmente como que va saliendo también esa relación con lo psicológico. Y ahí es donde se empieza como a inhibir también, ahora entendiéndolo desde un punto de vista como neurocientífico, el cerebro del actor empieza a inhibir esa zona de la identidad. Ya no soy Sonia, sino soy Catalina, la fierecilla domada, otro personaje que vivió en tal época y que reacciona y piensa a como pensaría en esa época el personaje. Entonces, y así se va construyendo, pues así lo construyo yo. Hay muchas técnicas, hay muchas formas de abordar los personajes, pero yo creo que yo trato de hacer como todas las técnicas. Mezclo todo. Cuando no me funciona, echo mano a la otra y entonces ensayo con todas, con todas. En el momento que me pierda de pronto, puedo improvisar con más fluidez. Y es un estudio bastante largo. Nosotros en el Teatro Libre lo estudiamos por 4 meses un personaje, una obra, Claro. y luego sí hacíamos el No, montaje, el ensamblado. mira, y pensaba en, pues porque son interpretaciones diferentes, incluso la del director, ¿no? La del director de la obra, el que hace un casting, cuando uno ve una adaptación de un libro, una película, ¿sí? Y uno queda inconforme con los personajes. Y entonces, y ahora que hablabas, me imaginaba de los castings, de que cada uno interpretó ese personaje, pero en últimas es el director el que decide que también tiene otra interpretación. Sí. Sí, es que pues, es como cuando uno se enfrenta a un cuadro, ¿no? A un cuadro, una obra de arte. Cada uno la ve, como dicen, creo que eso es un proverbio árabe que dice que cada uno ve las cosas no como son, sino como somos. Cada Mm, uno ve las cosas no como son, sino como somos. Entonces depende como nuestras experiencias de la vida. Asimismo, vemos las cosas que queremos ver, ¿no? Que están en sí, nuestro interior, es como un reflejo de lo que está dentro. A mí también me pasaba, como me leí tal obra y veo la película y digo, no, pero no apareció este árbol, que el sonido del tren, que yo lo tenía tan presente cuando lo leí, ¿por qué no apareció? Bueno, el director vio otras cosas, que seguramente habrá unos espectadores que sí hacen como esa conexión con eso que vio ese director. Entonces, por eso también el arte es de gustos, ¿no? Hay gente que le sí, gusta, que no le gusta, es subjetivo, ¿no? Es es subjetivo. subjetivo. Y si hay 10 personas auditando para un personaje y las 10 lo hicieron bien, pero entonces el que decide es el director, ¿no? O sea, el que decide es el que va a hacer la obra, ¿cierto? O sea, Y el- también como que el personaje se le parezca a eso que él también imaginó, que se le claro, parezca es físicamente, subjetivo. entonces también va, sí, es muy subjetivo. Sí, bueno, y entonces el teatro en la actualidad, ¿sí? El teatro en la actualidad es que ha cambiado, sí, ha, ¿qué? Ha ido ganando espacios o por lo menos lugares más importantes que antes.
¿O cómo lo ves actualmente el teatro en medio de toda esta dictadura digital? Pues, bueno, ha tenido como altibajos. Depende de las administraciones del país. Yo también siento que eso depende muchísimo quién administra el país, cuál es la importancia, la política que tiene cada administrador y asimismo se le presta importancia. Entonces, igual los actores y los artistas, pues siempre estamos trabajando, siempre estamos creando, pero no siempre les llega al público o no siempre el público va de la misma forma como ocurre en otras épocas. Yo creo que ahora hay un despertar nuevamente del teatro que se hizo, pero que de pronto estuvo más limitado. Ahora siento que se están abriendo nuevas, que también son muy escasas, como convocatorias, como que el artista ahora se limita a trabajar para la convocatoria y mientras no haya convocatoria, pues es muy complejo dedicarse de lleno a crear, como que es un espacio que finalmente sigue llevando al artista como algo muy personal, muy independiente, porque a veces tampoco le da para vivir solamente del teatro. Pero entonces todo depende de la administración, porque si hay políticas, lo que tú decías ahora, si se empieza a entender, porque no es ver, sino entender que el teatro y que las artes son necesarias, que hacen parte de la vida del ser humano, que no importa si tú vas a ser médico, ingeniero, o aviador, o piloto, o lo que sea, el arte le va a servir muchísimo para la creatividad, y es una herramienta para una solución de conflictos, de problemas. Entonces yo sí creo que depende muchísimo de la administración, que ahora están haciendo como es investigaciones, es un teatro más experimental, pero yo creo que pues para mí no ha cambiado mucho, para mí no ha cambiado mucho, yo creo que se utilizan herramientas que tampoco es que sean tan nuevas, porque por ejemplo ahora con el teatro inmersivo, eh, con el teatro inmersivo uno ve que el público está participando más, ¿no? Que el actor o la compañía rompe esa cuarta pared y vincula al espectador. Pero eso ya ocurría en Roma, en Grecia, también lo planteaba Antonín Artaud con el teatro de la crueldad, el teatro de lo absurdo, que es como romper esa cuarta pared, vincular más al público para que se exprese política, emocionalmente, como quiera. Entonces yo creo que cambian no las temáticas, sino quizás las formas de hacer ese teatro. Se va alimentando más, se va alimentando más todas esas investigaciones que ha venido haciendo la humanidad a través de su historia. Tienes el micrófono apagado. Perfecto. Bien. Bueno, para ir cerrando, coméntanos un poco de tu último trabajo en el último tiempo. Has estado vinculado mucho con el trabajo con los niños. Nos gustaría saber sobre esa experiencia, el teatro y los niños, ¿sí? Y no sé si tengas más proyectos, hablarnos un poco de lo actual, ¿no? De lo que estás haciendo. Sí, bueno, el trabajo con los niños inicia cuando trabajé con el IDARTES, con el IDARTES ahí en Bogotá, con un proyecto que ellos tienen que se llama Nidos, Arte en Primera Infancia. Pues yo como quizás como la mayoría de artistas nos dedicamos a hacer contenido para personas adultas. Queremos trabajar con adultos. eh, que una idea comunicársela a un adulto porque consideramos o consideraba yo en ese momento que con los niños era muy poco posible trabajar eh, ciertas ideas o ciertas temáticas que quería abordar. Sin embargo, cuando empecé a trabajar en el IDAR, pues rompí como con toda esa.
esa creencia. Y para mí fue como una experiencia maravillosa, maravillosa. Yo toda la vida he tenido como muy buena relación con los niños. De hecho, yo siempre que hay fiestas, siempre que hay reuniones familiares o reuniones sociales, yo siempre tiendo a apartarme con los niños, como que me parece eh, un grupo más agradable, menos estereotipado, menos, con menos preocupaciones como por el futuro, el miedo, nada de eso, como que son más libres, como más, hay más esencia, no sé, a mí me gusta Más más estar puros, ¿no? Más son puros, más más puros naturales. y más naturales, no están tan afectados. Y yo siempre he tendido como a estar como alrededor de los niños. Hago cosas de niños, cuando llueve salgo por acá y me voy y me mojo debajo de los chorros y hago cosas con los niños que a ellos les atrae que uno deja de hacer porque es adulto. Pero afortunadamente estudié teatro, entonces uno pierde el miedo al ridículo. Entonces con los niños, cuando empecé en el IDARTES, empecé a crear como temáticas para los niños y se puede abordar cualquier temática, es como uno se la presente a ellos y empieza uno a darse cuenta que yo al comienzo me preocupaba con qué les voy a mostrar, qué les voy a llevar, qué les voy a decir, y se me arman pataletas, yo qué voy a hacer, o sea, porque eran niños de primera infancia, o sea, desde que están en gestación hasta los 6 años. Entonces eran mamás también que están gestando y con niños de 6 años y yo decía, bueno, ¿cómo es esto? Y empecé a leer y a informarme y a aprender que con los niños tenía mucho más por aprender que de los mismos adultos, ¿no? Los adultos tienden a tener mucha información, pero como su parte, su pureza la olvidan, se llenan de capas, 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 capas. En cambio, con los niños tú llevas una temática y sabes que no hay quien los pare. Ellos le enseñan a uno, empiezan uno a conocer cómo viven con sus padres, quiénes son sus padres, cómo los tratan, eh, cómo se sienten amados, cómo se sienten vulnerados, en qué momento empieza uno a verles su comportamiento gestual, a conocerlos y a darse cuenta que hay un mundo que son maestros. Y efectivamente hay un estudio donde que a mí me sorprende mucho, siempre uno habla que los niños son amorales y que ellos no tienen como conciencia de lo bueno y lo malo. Y hay un estudio donde hay un neurocientífico sentado con un niño de meses y, y el niño, al médico, al doctor se le cae un lapicero y el niño se da cuenta que el doctor empieza a buscar cómo es el lapicero, el niño tiene 7 meses, 8 meses, y de repente el niño le señala, empieza a mirar el objeto y mira al médico, mira el objeto y mira al médico. Ahí le está enseñando algo que él sabe y que el médico no sabe. Y es que él está buscando, el niño lo vio y hacen la misma prueba, pero lanzándolo. El médico lanza el lapicero, lanza el papel y el niño ya no, el bebé no se preocupa por enseñarle lo que está perdido porque se dio cuenta que fue el médico quien lo lanzó a propósito. Entonces esos conceptos que o sea, no me imaginaba que un niño tuviera como esa capacidad de percibir todo y que estuviera tan pendiente de lo que ocurre en su espacio. Creo que es eh, Eduardo Manés, que es también un científico, un neurocientífico, habla de los niños son grandes maestros porque cuando tú le pides, ay, eso es un muy buen ejercicio, que a mí también me funciona. Cuando tú le dices a un niño, ¿cuándo fue la batalla de Boyacá? O le pregunta cosas, él a veces se siente como intimidado, como que no sabe, como que se pierde, como que me está diciendo, tienes que tener la respuesta o te voy a poner mala nota. O sea, como que hay una preocupación en el cuerpo, pero cuando tú le dices al niño, explícale a tu compañero qué es la batalla de Boyacá o cuéntale del tema que viste, el niño se para, lo primero que hace es disponer su cuerpo, se para, se saca las manos del bolsillo, las pone frente y empieza a explicarle a su compañero eh, eh, sobre la información que y dice este neurocientífico, cuando uno le hace la pregunta, responden 2 palabras, pero cuando ellos van a enseñarle a otro, tienen toda una cantidad de palabras que es sorprendente. Entonces, con los niños era llevarles digamos, con los bebés, llevarles texturas
y ellos bailan, les poníamos música, los mecíamos, sacábamos los títeres, ríen, lloran, se corren, tienen miedo, experimentan todas las emociones y el arte es una forma, es el lenguaje de los niños. El arte es el lenguaje de los niños. Ellos ríen, bailan, están haciendo gestos. Si uno los analiza bien, ellos hacen muchos gestos con su cara, muchísimos gestos lo hacen con todo el cuerpo y está uno aprendiendo de ellos. Sabe cuando les gusta, cuando no les gusta, cuando se aburren, cuando uno está tan mal actor que uno dice, no, estoy haciéndolo mal. Ellos son los primeros que dicen, me aburrí. De Sí, una vez, ellos no ellos son un público, lo evalúan a... sí, sí. Bien, bueno, para nosotros ha sido todo un privilegio. Aquí estaríamos en este diálogo muy enriquecedor por horas. Agradecerte, Sonia, por estar, invitarte también para otra ocasión, ¿no? Para otra segunda parte de este diálogo. A todos los seguidores y seguidoras, agradecerles también, invitarlos para el próximo domingo, porque vamos a tener una invitada muy importante de las letras latinoamericanas. Entonces, nos encontramos y un abrazo. Sonia, gracias. Gracias, gracias, profe Rubén, muchísimas gracias y de verdad lo felicito por este espacio. Ojalá hubiese muchísimos más de esta traza. Bueno, profe, gracias a todos, un saludo Un abrazo. a todos los seguidores y seguidoras. Ok. Hasta luego.